Un saludo, estudiantes, bienvenidos a este tema referente a tolerancias geométricas de dibujo industrial 2. Objetivos de las tolerancias geométricas. La especificación de tolerancias dimensionales puede no ser suficiente para asegurar un correcto montaje y funcionamiento de los mecanismos. Las piezas pueden ser correctas desde el punto de vista dimensional, en cuanto a los diámetros de secciones dentro de tolerancias, sin embargo no ser aptas para el montaje. Tenemos que asegurar el funcionamiento satisfactorio de un dispositivo o mecanismo y conseguir la intercambiabilidad de las piezas. Establecer los símbolos para indicar las tolerancias geométricas en los dibujos de definición. Y a veces las tolerancias no son suficientes para garantizar esto. Para corregir el posible error y asegurar la aptitud de la pieza se crea una tolerancia geométrica de perpendicularidad. Esto lo podemos hacer también para definir los ejes, para hacer los agujeros, dándonos una mayor zona de tolerancia, la tolerancia geométrica, que la dimensional. Tenemos la definición de elemento, que es el término general aplicado a la posición de la porción física de la pieza, como puede ser una superficie o un agujero. Tenemos los elementos dimensionales correspondientes a una cota asociada a un elemento o a un conjunto de elementos. Tenemos la referencia, que es el término usado para el elemento en relación al cual se define una tolerancia geométrica, y la zona de tolerancia, que es el área o volumen definido a partir de los valores de tolerancia geométricas descritas en el diseño. Las tolerancias geométricas están divididas en 4 grupos, que son de forma, orientación, situación y oscilación. Dentro de la de forma tenemos la planicidad, rectitud, redondez y cilindridad. Y dentro de la orientación tenemos la perpendicularidad, inclinación y paralelismo. En la de situación tenemos posición, coaxialidad, simetría. Y en la oscilación tenemos la circular y la total. Aquí estos símbolos están unificados dentro de una norma y se utilizan para representar dichas tolerancias. En este caso tenemos indicados acá 3 ejemplos. Aquí tenemos una tabla resumen donde se indica según la clase el símbolo que se proporciona y la característica de la tolerancia, y en qué casos debemos indicar referencia y en cuáles no. Entonces aquí están resumidas todas y voy a ir mostrando todas para que vayan viendo los ejemplos y puedan observar las diferentes aplicaciones. Aquí estaría un resumen de mucha simbología utilizada para tolerancia geométrica. También se habla de las que son las cotas teóricamente exactas. Estas cotas sitúan las posiciones nominales en la zona de tolerancia correspondiente a tolerancia de posición, forma de una línea o inclinación. Se pueden utilizar como elementos de referencia, elementos geométricos y teóricamente exactos definidos a partir de las cotas. Las cotas afectadas por tolerancia geométrica no deben ser objeto de tolerancia. Tales dimensiones se colocan dentro de un cuadro realizado con líneas finas y se indica con ello que se trata de una cota teóricamente exacta necesaria para definir la zona de tolerancia correspondiente. De aquí en adelante se voy mostrando las diapositivas con cada uno de los casos y de los tipos de tolerancia que mostré. Aquí estaría en una tabla el resumen de las tolerancias mostradas. Puedes pausar el video para ir viendo cada una de los casos de tolerancia.
En cuanto a la indicación del rectángulo de la simbología para indicar tolerancia, la indicación de las tolerancias geométricas en dibujo se realiza por medio de un rectángulo dividido en dos o más casillas, las cuales contienen de izquierda a derecha y por este orden la siguiente información: símbolo de la característica geométrica a controlar, valor de la tolerancia expresada en las mismas unidades utilizada para el acotado lineal. Este valor irá precedido por el símbolo de diámetro si la zona de tolerancia es circular o cilíndrica, y por el símbolo de S y el símbolo de diámetro para el caso de una zona de tolerancia esférica. Las letras indicativas del elemento o elementos de referencia si los hay. Y el cuadro de tolerancia se puede añadir información asociada. El elemento de la pieza, arista, superficie, eje o etc. al cual se aplica una tolerancia geométrica debido a exigentes funcionalidades del montaje. El cuadro de tolerancia se une el elemento controlado mediante una línea de referencia terminada en flecha perpendicular al elemento, y dependiendo del tipo de elemento controlado, la posición de esta línea de referencia con respecto al elemento controlado puede ser diversa sobre el contorno del elemento o en su prolongación, pero no como continuación de una línea de cota auxiliar de cota, o cuando la tolerancia se refiere a la línea de superficie en cuestión, sobre una línea de referencia indicativa de la superficie o objeto de la tolerancia, en la prolongación de una línea de cota cuando la tolerancia se refiere al eje o plano de simetría o elemento en cuestión, y sobre el eje cuando la tolerancia se refiere al eje o plano de simetría de todos los elementos que lo tienen en común. Las referencias son formas geométricas teóricamente exactas, aristas, ejes, planos, a las que se refieren los elementos objeto de tolerancia. Cuando el elemento controlar se relacione con una referencia, esta se ve identificada con una letra mayúscula colocada en un cuadro que va unido a un triángulo de referencia sólido o hueco, que también se conoce con el nombre del dato. La misma letra se identifica, la referencia se repite en el cuadro de tolerancia. El triángulo y la letra de referencia se colocan sobre el contorno del elemento o una prolongación del contorno, pero claramente separada de la línea de cota. Cuando el elemento de referencia es la propia línea o superficie, se define dicho contorno sobre una línea de referencia indicativa de la superficie de referencia. Aquí tendríamos más indicativos de lo que son los elementos de referencia y sus posibles casos. En el caso que se esté controlando los ejes, debemos colocar los datos sobre la acotación del diámetro para indicar que estamos controlando el eje. Aquí tenemos información adicional que pueden estar colocándose en las especificaciones restrictivas de las tolerancias geométricas. Aquí tenemos la tabla resumen de los ejemplos de interpretación. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo por este video, y nos estaríamos viendo en un nuevo video referente a estos temas de tolerancia y próximamente uno de acabado superficial. Muchas gracias por su atención.